Gracias, Señor precioso y santo, por ese amor insistente, por ese amor que no cambia, que nos busca, que nos persigue, por ese amor que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a la luz admirable. Gracias, Señor precioso. Gracias, amado Rey. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Ha sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Ha sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes,
cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Gracias por tu amor, Señor y Dios. Nuestra fe descansa en ti, Señor. Nosotros te podemos amar porque tú nos amaste primero. Tu amor sostiene todo, Señor. Tu amor sostiene toda debilidad, todo error, todo fracaso. Solo tu amor. Qué alegría, Señor. Qué alegría haber sido encontrados por ti, haber sentido lo que es ser tomado, ser llevado en tus hombros a un lugar seguro, a los brazos del Padre, a la eternidad. Tu amor, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu precioso amor. Muy buenas noches, amada iglesia, el Señor les bendiga. Un jueves más juntos, una noche más buscando del Señor. Qué bendición que estemos reunidos una vez más. Qué importante este tiempo. A veces el tiempo que dedicamos al Señor es tan cortico. Tenemos tiempo para tantas cosas y para el Señor a veces es poco el tiempo, siendo que debe ser lo más importante y nuestra más grande, máxima prioridad, buscar del Señor. Así que aprovecha este momento, no permitas que nada te distraiga, olvídate del resto de las cosas y concéntrate en la palabra, en lo que el Señor tiene para ti en esta noche. Acompáñame a orar para que el Señor bendiga la palabra de hoy. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Este tiempo es un tiempo, Señor, especial. Tú nos das muchas horas de vida cada día y nosotros las empleamos en tantas cosas, pero queremos ahora, en este momento, apartar este tiempo para ti. Háblanos, Espíritu Santo, edifica tu iglesia, guarda tu pueblo. Ahora que no podemos estar juntos en un solo lugar, que nos una el poder de tu Espíritu Santo. Guarda a todos y cada uno de los que hacen parte, Señor, de tu pueblo. Anima a aquellos, Señor, que a causa de la distancia han dejado que su corazón se enfríe en las cosas tuyas. Yo te ruego, Espíritu de Dios, alienta esas vidas y esos corazones, aviva el fuego
en cada vida y en cada corazón, para que aunque no nos reunamos, Señor, estemos unidos en espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados, estamos en el capítulo 12 de Lucas y vimos del capítulo 12 el versículo 1 y vamos a terminar la lectura hasta el versículo 12 del capítulo 12. Voy a iniciar desde el 1 para que recordemos lo que ya habíamos visto, ese primer versículo, y continuamos hasta el 12. Dice así la palabra. Lucas 12, 1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Entonces, mis amados, el versículo 1 ya lo habíamos estudiado el jueves pasado y estamos hablando acerca de la hipocresía. El tema de hoy se titula los frutos de la hipocresía. Y frutos, o también podemos entenderlo como consecuencias que enfrentan los hipócritas. Hoy vamos a mirar 5 consecuencias que están aquí en nuestro texto que acabamos de leer. Se las voy a leer las 5 y luego las vamos a estudiar una por una. Dice así: consecuencias que enfrentan los hipócritas. Primera, serán descubiertos. Segunda, terminarán en el infierno. Tercera, no se pueden esconder de Dios. Cuarta, no pueden confesar a Cristo. Y quinta, son blasfemos. Comencemos mirando la primera. Serán descubiertos. Versículo 2. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Aquí el Señor está hablando un texto que ya fue escrito en el Antiguo Testamento. El rey Salomón ya lo había hablado en Eclesiastés 12:14, en torno a que no hay nada que quede oculto. Dice así, Eclesiastés 12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eso lo habló Salomón en el Antiguo Testamento, Jesús lo recuerda aquí, pero el apóstol Pablo más adelante también lo habla en Romanos y en Corintios. Miremos cómo lo dice en Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y en Corintios, en 1 Corintios 4:5 dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. El hipócrita tiene un grave problema, y es que él puede por mucho tiempo guardar
su verdadera identidad y esconderse detrás de cierta forma, esconder sus pecados. Pero dice la palabra que finalmente todo se sabe, todo sale a la luz. Muchas personas viven de alguna manera con cierto éxito escondiendo su pecado y su maldad. Pero la palabra dice que definitivamente, sea lo que sea, todo se da a conocer en algún momento, se va a dar a conocer. Todo hipócrita termina siendo descubierto. Todo hipócrita, o más bien digámoslo así, ningún hipócrita podrá escapar del momento en el que quede evidenciado lo que realmente es. El apóstol Pablo también a Timoteo le habla acerca de este proceso espiritual en el cual los pecados de las personas salen en algún momento a relucir. En 1 Timoteo 5, del 24 al 25, dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después, sea antes o después, pero siempre se descubren. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera, es decir, también las obras malas se hacen manifiestas, no pueden permanecer ocultas. Así que es tonto ser hipócrita, porque finalmente todo el mundo se va a dar cuenta realmente qué clase de personas somos. Finalmente, así te muestres muy religioso y muy santo, si en realidad no lo eres, un día vas a quedar desenmascarado delante de las personas y sabrán realmente qué clase de persona eres. Algunos también, dice aquí la palabra, algunos se les descubre antes de ir a juicio. Es decir, a algunos se les va a descubrir aquí en la tierra, pero habrán otros. Tremendo eso, en donde de pronto, aunque nadie aquí en la tierra se dio cuenta de su hipocresía, al final de los tiempos, en el juicio final, esas personas van a quedar descubiertas y ya por la eternidad. Y será terrible. Es mejor ser descubierto aquí porque se tiene la oportunidad de arrepentirse. Pero ser descubierto al final de los tiempos, cuando ya no hay nada que hacer, sería lo peor. Dice aquí la palabra en Mateo 16, 27 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces, cuando Él venga, pagará a cada uno conforme a sus obras. Definitivamente todo, lo bueno o lo malo que hagamos, será pagado, será recompensado o será condenado. Romanos 2, del 5 al 6 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira para el día de la ira. Es terrible acumular. Es mejor salir a la luz, porque si no se acumula esa ira de Dios para con nosotros, y toda esa ira va a salir a flote en el día del juicio, el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Lo peor que puede hacer un hipócrita es esconder su pecado, es esconder su verdadera realidad. Lo mejor que puede hacer es salir a la luz. Lucas 12:3, pasemos al versículo 3, donde dice: por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Dice aquí la palabra que es una forma en la que el Señor refuerza lo que estamos hablando, y es que hay muchas cosas que se pueden decir en oculto y en secreto. Usted ha escuchado una frase célebre por ahí que dice que las paredes tienen oídos. Realmente Jesús lo está diciendo aquí también. Hay cosas que se han dicho, dice aquí en tinieblas, donde no hay luz, donde nadie ha escuchado, pero que al final, de alguna manera, todo lo que se ha dicho será proclamado a grandes voces en las azoteas, en donde todos lo puedan saber. Resulta que al interior de las ciudades habían unos lugares, unos aposentos en donde se almacenaban cosas de mucho valor. Esos lugares estaban en la parte más interna de la ciudad para evitar que fueran robados, y esos lugares se usaban para hablar cosas que de repente tenían que quedar en oculto. Incluso para orar también se usaban
¿sí? Pero dice el Señor, aunque las hayan dicho en el rincón más recóndito, todo el mundo sabrá lo que ustedes han hablado. Así que, mis amados, realmente ser hipócrita es el peor negocio que se pueda tener, porque siempre el hipócrita va a ser desenmascarado. Job 34:22 dice: no hay tinieblas ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad. No hay en dónde esconderse. Definitivamente el Señor lo ve y lo conoce todo. Segundo fruto o dificultad que enfrentarán los hipócritas: terminarán en el infierno. Versículo 4 dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Bueno, aquí Jesús está hablando como a dos grupos a la vez, a sus discípulos, pero también está hablando de forma que los hipócritas escuchen. Jesús sabe que ese grupo de hipócritas un día van a perseguir a sus discípulos y los van a matar. Es algo que es cuestión de tiempo. Y Jesús les dice: ustedes no tengan temor de los que los pueden matar, pero también les está lanzando un mensaje a los hipócritas en torno a que los hipócritas, por ejemplo, temen mucho al que dirán de las personas, a las personas, no solo a la muerte, a que lo maten, sino que al hipócrita le cuesta terrible que la gente hable mal de él. Entonces un hipócrita siempre va a buscar que todo el mundo tenga un buen concepto de él, y temen que quedar mal delante de las personas. Jesús dice: miren, no le teman a nadie, a las personas no le teman. ¿Qué es lo máximo que puede hacer una persona? Matarlos, como si fuera poca cosa. Pero realmente Jesús está hablando algo muy tremendo y está diciendo: miren, lo peor que puede pasar es que lo maten, pero de ahí para adelante ninguna persona puede hacer más contra ustedes. Pero sí teman al que después de muerto puede coger su alma y echarla al infierno. Y les está diciendo a los hipócritas: ¿ustedes por qué temen lo que dicen los demás? ¿Acaso no se dan cuenta que Dios, que lo ve todo, cuando ustedes mueran, cuando se acabe su existencia en esta tierra, va a coger sus almas y las va a enviar al infierno? A eso sí ténganle miedo. A sus discípulos dice: ustedes no teman, a ustedes los van a matar, pero tranquilos, que Dios tiene para ustedes un lugar en el cielo. Y a los hipócritas les dice: tranquilos, que cuando ustedes mueran por hipócritas heredarán el infierno. Muchas personas han malinterpretado el texto en versículo 5, donde dice: pero os enseñaré a quién debes temer. O sea, no teman a las personas, pero a quién sí. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Muchos han pensado que es Satanás. ¡Ah! ¡Qué miedo! Hay que tenerle miedo a Satanás, porque él puede echar el alma de las personas al infierno. Pero Satanás no tiene ese poder y esa autoridad. Ese poder y autoridad lo tiene solo Dios. Pues el mismo Satanás un día, al final de los tiempos, va a ser echado también a ese lugar. Muchos se lo han imaginado con un tridente chuzando a la gente en el infierno, pero él mismo va a padecer en ese lugar de tormento. Entonces el Señor les está diciendo: témanme a mí, dice el Señor, tengan temor de mí, que todo lo veo, que todo lo sé, que soy omnipresente, que soy omnipotente. Y hipócritas, aunque ustedes pasen desapercibidos y tengan el aplauso de la gente, yo sí los estoy viendo, está diciendo aquí el Señor. Versículo 5, versículo 6. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Bien, dice aquí la palabra que el Señor, está por encima de todo y de todos, y que el Señor conoce todas las cosas, hasta las más simples de cada uno de nosotros. Puedes imaginarte que Él conoce cuántos cabellos tienes tú en la cabeza, con todo y que cada día perdemos
como 100 cabellos. Y el Señor tiene la contabilidad en el cielo. ¿Cómo se va a poner el Señor a contar cabellos? Pero dice la palabra, tremendo, que hasta eso es un mensaje que Dios le está lanzando a los hipócritas. ¿Ustedes creen que yo no me doy cuenta de lo que hacen en oculto? ¿Ustedes creen que yo no estoy pendiente de todo lo que pasa sobre la faz de la tierra? Y a sus discípulos les dice, pero ustedes tranquilos, no se preocupen, así los persigan, así los maten, ustedes deben saber que yo voy a tener cuidado de ustedes. Ustedes deben saber que ustedes valen más que unos pajaritos. Estos pajaritos de los que habla aquí el Señor, se podían comprar 5 pajaritos de esos con una pequeña porción de dinero de lo que se ganaba en el día. O sea, las personas más pobres podían comprar esos pajaritos para comer. Eran muy baratos, muy económicos. Digámoslo así, de la canasta familiar era un producto económico, barato, como los huevitos. Le damos gracias a Dios por los huevitos. Lo podían comprar estas personas por un valor muy mínimo. Pero el Señor les dice, si yo tengo cuidado de esos pajaritos que tienen un valor tan pequeño en el mercado y ninguno cae a tierra sino es con el permiso de Dios, ¿ustedes van a creer que yo no voy a cuidar de ustedes? Muchos han dado la vida por el Señor y hay testimonios tremendos de cómo van al momento, cómo iban estos hombres a la hoguera a dar su vida por el Señor. Pero saben, lo sorprendente es que estos hombres lo hacían completamente llenos de un gozo inexplicable, de una alegría por entregar su vida al Señor. Ni siquiera a la hora de morir ellos podían sentir que Dios los había dejado abandonados. Eran inundados de un gozo, de un poder para ir a entregar la vida por el Señor. Se sentían bendecidos de morir por Cristo. A veces nosotros nos sentimos bendecidos porque conseguimos un empleo, porque conseguimos un carro, porque salimos de viaje, por muchas cosas nos sentimos bendecidos. Ay, Señor, gracias, me siento bendecido. Pero morir, sentirse bendecido porque lo van a llevar a la hoguera. La gente que está en Cristo Jesús e incluso yendo a morir a una hoguera se siente bendecida. Y es la obra del Espíritu Santo en el corazón de los que Él ama. Y si continuamos aquí, quería ampliar algo también en torno a Satanás, al temor al diablo. No quiero dejar pasar esto, porque no está bien que la iglesia quede pensando que al diablo se le debe tener miedo. Primero, por una mala interpretación, pensar que Satanás es el que nos puede llevar al infierno. No, es el Señor el que tiene esa autoridad. Pero ¿qué debe entonces el cristiano sentir frente a Satanás? La actitud del cristiano debe ser resistir al diablo. No se le debe tener temor, se le debe resistir. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hay mucha gente que le tiene miedo al diablo. En una ocasión está la historia de un hombre que le servía al Señor y escuchó ruidos en la cocina. Cuando bajó, le estaban moviendo las ollas y el hombre dijo, eres tú, Satanás, y se devolvió y se acostó y siguió durmiendo. ¿Cuántos de nosotros moriríamos de susto porque nos muevan una olla, porque escuchamos un ruido? Le tenemos el miedo a las cosas sobrenaturales, le tenemos miedo a Satanás, y el Señor dice, ustedes a Satanás no le deben tener miedo, resístanlo, tengan cuidado de sus acechanzas. Y en eso como que sí nosotros no somos juiciosos, en eso sí somos confiados, sabemos que en una tentación podemos caer, pero no nos da temor avanzar. Dice la palabra en Efesios 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Eso sí, ahí sí tienes que estar piloso. O como dice Efesios 4:27, que lo hemos visto en la vez pasada, lo vimos, ni deis lugar al diablo con la ira, por ejemplo. Nos da miedo que nos muevan una olla en la cocina, pero cuando estamos con ira y con enojo, ahí sí no nos da miedo hacer y deshacer en la casa. No, a Satanás hay que resistirlo, no tenerle miedo. Bien, tercer fruto de la hipocresía, no se pueden esconder de Dios. Ese fue del que estuvimos hablando ahora. El Señor, que es omnipotente y omnipresente, lo conoce, lo sabe todo,
conoce el número de nuestros cabellos. Estaba estudiando, por ejemplo, la gente pelirroja, la raza pelirroja son los que menos cabellos tienen. Tienen como unos de 90.000 a 100.000 cabellos. La gente de pelo negro, pelo oscuro, tienen como 120.000. Y la gente rubia es la que más tiene como 140.000. Y el Señor a todos les conoce la cantidad de cabello que tiene en su cabeza. Por lo tanto, esto puede significar para los hipócritas juicio, de que Dios está dando cuenta de todo lo que estás haciendo. Pero para los hijos de Dios es un gran consuelo. ¿No te parece maravilloso saber que Dios te conoce tu salir y tu entrar, conoce tu levantarte y tu sentarte? Él sabe todo de ti, te conoce, Él tiene cuidado de ti. Así como son malas noticias para los hipócritas, son excelentes noticias para los hijos de Dios. Bien, cuarto, no pueden confesar a Cristo. Vamos para el versículo. Estábamos leyendo el 8, dice: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. El asunto, mis amados, es que los hipócritas no pueden confesar el nombre de Cristo. ¿Qué es confesar el nombre de Cristo? ¿Conocen ustedes el texto en Romanos 10:9 que dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres que el Señor lo levantó entre los muertos, serás salvo? Entonces muchos hipócritamente han llegado a decir que ya hicieron una oración de fe, que porque ya confesaron al Señor Jesucristo con sus bocas. ¿Pero qué es confesar al Señor? ¿Es decir una oración? ¿O es en todo momento exclamar cosas como: ay, gloria a Dios, bendito el Señor? Eso no es confesar el nombre de Dios. Lo primero que hay que saber es que el nombre de Dios es la integralidad de su ser. Si Él es santo, la persona que confiesa el nombre de Dios, ¿cómo debe ser? Santo. Tú no puedes confesar el nombre de Dios solo con tu boca sin ser lo que es Dios. Un hipócrita no puede confesar el nombre de Dios. Por lo tanto, cuando llegue el fin de los tiempos, Jesús no podrá confesarlo delante del Padre o delante de los ángeles. ¿Qué significa delante de los ángeles? Eso siempre se ha representado como juicio. El día del juicio, el Señor no va a poder salir a favor del hipócrita a defenderlo delante de Dios. Simplemente, como no confesó a Jesús en vida, Jesús no puede confesarlo delante de los ángeles. Así que confesar al Señor va más allá de hacer una oración. Cuando tú evangelizas a alguien, yo sé que tú le dices que confiese con su boca y que haga una oración, pero hay que enseñarle a esa persona que confesar al Señor es llevar una vida transformada. ¿Quién confiesa verdaderamente el nombre del Señor? En quien se evidencia una transformación. Ese sí verdaderamente está confesando el nombre del Señor. Lucas, bien, vamos por causa del tiempo, al último punto. 5. Son blasfemos. Los hipócritas son blasfemos. Versículo 10. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Hemos escuchado acerca de que todos los pecados son perdonados, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Aquí hay una pregunta muy interesante y es, bueno, ¿por qué blasfemar contra Jesús o decir algo contra Jesús no es tan grave como decir algo contra el Espíritu Santo? Yo no sé si te has hecho esa pregunta alguna vez. ¿Por qué contra Cristo no? Bueno, lo primero que hay que decir es que todos nosotros, antes de ir a Jesús, al vivir vidas pecaminosas,
estábamos blasfemando contra Cristo. Pero dice la palabra que cuando éramos enemigos de Jesús, de Cristo, enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros y nos acercó al Padre. O sea que esa blasfemia de alguna manera, en vez de alejarnos, nos atrajo al Señor. Si la blasfemia contra Cristo operara, ninguno de nosotros podría ser salvo. Porque realmente antes de conocerle, nuestra manera de vivir demostraba blasfemia contra el Señor. Pero ahora, ¿por qué contra el Espíritu Santo si no le será perdonada? Bien, porque el Espíritu Santo es el que da testimonio a las personas de que ese hijo, de que ese hombre es el Salvador. Y los hipócritas que estaban allí con Jesús habían evidenciado la obra del Espíritu Santo en Cristo y aún así estaban rechazando a Jesús. Estaban rechazando el testimonio del Espíritu Santo. Quiero que lo veamos en la palabra. En una ocasión, allí en Lucas, se me perdió aquí el texto, perdónenme, se me movió esto. Dice, en Lucas Mateo 12, 24, 28, dice la palabra: mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Aquí hay una blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios y son los hipócritas. ¿Por qué? Porque Jesús está demostrando su poder echando fuera a un demonio, pero la gente está diciendo que lo está echando por Satanás. Y Jesús lo que dice es: venga, yo no lo eché por Satanás, yo lo eché por el poder del Espíritu Santo. Es decir, estoy haciendo evidente delante de todos ustedes, estoy manifestando la obra del Espíritu Santo y ustedes no han creído en ella, por lo tanto ustedes están blasfemando contra el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros como iglesia? ¿Cómo se activa esta blasfemia? ¿Cómo nos hacemos blasfemos nosotros cuando hablamos contra el Espíritu Santo? Mira, quiero mostrártelo. En Hebreos capítulo 6, del 4 al 6 dice la palabra: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, y quiero que te acuerdes de esos fariseos hipócritas, cuando el Señor vino, estaba iluminando la vida de esas personas a través de las señales, los milagros, los prodigios y las palabras que Él estaba haciendo. Estaba trayendo una manifestación evidente del Espíritu Santo. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, estos hombres gustaron del don celestial, tanto que tenían a Cristo mismo, tanto que tenían las señales y los prodigios que Él estaba haciendo, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Cuándo fueron partícipes? Cuando, por ejemplo, el Señor echó fuera un demonio en el nombre del Espíritu Santo. Allí ellos fueron testigos del Espíritu Santo de Dios. Pero dice que es imposible que esas personas, y en el versículo 5, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Todo eso lo vieron los hipócritas. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Y aquí es cuando entonces entra la iglesia, o los que se dicen ser iglesia, aquellos que han visto el testimonio de Dios, el Espíritu Santo obrando en la vida de las personas. ¿Tú eres testigo de lo que Dios ha hecho en la vida de las personas o en tu propia vida? Ten mucho cuidado, porque cuando hemos sido testigos, cuando el Señor nos ha permitido saborear ese poder, cuando nos ha permitido saborear esa gracia, cuando hemos escuchado la palabra de Dios, nos han predicado la palabra, y ojo, porque la palabra es predicada por el Espíritu Santo, es el poder del Espíritu Santo el que está obrando a través de la palabra, y cuando tú la escuchas, gustas de ella, pero no confiesas a Cristo, no lo demuestras,
estás rechazando el testimonio del Espíritu Santo, por eso esa persona no tiene salvación. Las personas que no aceptan el testimonio del Espíritu Santo no pueden ser salvas. ¿Cuál es el testimonio del Espíritu Santo? Que Jesús es el Salvador. Pero de todas las formas posibles en que el Espíritu Santo te ha hablado a ti y tú no has querido entender, te estás haciendo un blasfemo y lógicamente estás rechazando la sangre de Cristo. Para ti ya no hay salvación. Hebreos 10, 26 al 29 dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, es decir, después de haber visto la manifestación del Espíritu, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Ya qué más vas a hacer? Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. En aquellos tiempos la ley de Moisés decía que la persona que encontraban, como esta mujer, recuerdan que la encontraron adulterando, la iban a matar a piedra, debía morir irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Muchas veces hemos hablado que la ley en el Antiguo Testamento era dura y que ahora hay gracia, pero mis amados, resulta que ahora, en medio de la gracia, también así como aumentó la gracia, también aumenta el juicio, porque ahora tú conoces la verdad. A ti te han hablado de Jesús y el Espíritu Santo te ha demostrado de muchas formas que Él es el camino, la verdad y la vida, y aún tú sigues viviendo una vida de pecado. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hacer afrenta al Espíritu de gracia es pisotear la sangre de Cristo, es no aceptar la palabra del Señor, es no obedecer la palabra del Señor. Para una persona así ya no hay salvación. Bien, terminemos con esta promesa en el versículo 11 y 12. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Y ya el Señor ya se dedica a sus discípulos solamente. Como que el versículo 1 se los dedicó solo a ellos. Ojo con la levadura de los fariseos. Y en el último versículo les dice: acuérdense que ustedes van a tener el Espíritu Santo que los va a ayudar. ¿Qué quiere decir ese versículo? El Señor les está diciendo: ustedes van a ser llevados ante los tribunales y a ustedes los van a matar, los van a perseguir. Pero tranquilos, el Espíritu Santo va a estar con ustedes. El Espíritu Santo les va a decir lo que tienen que decir, pero ¿sabe qué? El Espíritu Santo les va a dar consuelo, el Espíritu Santo les va a dar la fuerza. ¿Cómo hicieron ellos para morir por Cristo? Solamente por el Espíritu Santo. ¿Cómo lograron estos hombres de la iglesia primitiva, los primeros siglos, que fueron muertos por el imperio romano, quemados, tirados a los leones? ¿Cómo hicieron para que en el último momento siguieran confesando a Jesús y no se retractaran para seguir viviendo? ¿De dónde sacaron fuerzas? Ese Espíritu Santo tiene tanto poder que los llevó a morir por Cristo con gozo, con alegría, con gratitud. Y es lo que el Señor les está diciendo finalmente. Les dice: y alégrense porque ustedes tienen el Consolador, ustedes tienen la fuente de todo poder, ustedes tienen quien los va a ayudar cuando vayan a ser perseguidos. El Señor no los dejó solos. El Señor, nosotros los vemos como gente desechada y pensamos: uy, qué terrible haber sido un apóstol para morir de esa manera. Muchos decimos: no, ojalá a mí no me tocara un ministerio así, ojalá yo quisiera ser un apóstol de vuelos charter y de hoteles y de fama y de prestigio, porque pensamos que eso es bendición. Pero la bendición verdadera es que en medio de los problemas,
de la tribulación, de la adversidad, de la persecución, de lo que sea que tú estés viviendo. Si el Espíritu Santo está en ti, mora en ti, Él te va a dar la fuerza para que soportes, Él te va a dar el poder para que sigas adelante. Cuando no somos hipócritas, cuando verdaderamente con nuestra vida y con nuestro testimonio confesamos a Cristo, el Espíritu Santo mora en nosotros, y al tener ese Espíritu Santo estamos revestidos de un poder, de una gloria y de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que, mis amados, alégrate si tú hoy confiesas a Cristo con tu vida, si has sido transformado por el poder del Señor, ya no eres un hipócrita, tienes realmente una vida que mostrar y tienes el Espíritu Santo en ti que te va a ayudar en medio de las pruebas. En vez de que tu fe mengue, aumentará. En vez de que tu gozo se extinga, aumentará. Todas las dificultades y pruebas que tú vivas, con la ayuda del Espíritu Santo te llevarán a cosas mayores y más gloriosas. Dale gracias a Dios por eso. Amén. Así que, mis amados, terrible lo que van a sufrir los hipócritas. Termino diciendo, serán descubiertos, terminarán en el infierno, no se pueden esconder de Dios, no pueden confesar a Cristo y son blasfemos. Espero que hayan podido quedar claras estos conceptos. Ahí me enredé un poquito ahora, pero ojalá, yo le pido al Señor que más allá de lo que yo pude haber dicho, el Espíritu te haya podido hablar. Acompáñame a orar para que terminemos dándole gracias a Dios por esa presencia del Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad. Padre, gracias, porque en una ocasión dijiste que era necesario que tú te fueras para poder enviar al Espíritu Santo. Tú humanamente podías estar en un solo lugar, pero el Espíritu Santo puede estar en todos los lugares y estar en todos nosotros. Era necesario que te fueras para que todos pudiéramos recibir la presencia de tu Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por estar en medio nuestro, porque eres tú el que nos convence, porque eres tú el que nos transforma, porque tú nos revelas la palabra, porque tú nos revelas la verdad del Señor. Ayúdanos a no blasfemar contra ese testimonio que tú diariamente nos das acerca del Hijo. Permítenos confesarlo todo el tiempo con nuestra vida, no de palabras, realmente confesarte, Señor Jesús, con una vida íntegra en santidad, que refleje transformación y que refleje cambio, no hipocresía, una vida verdadera en Cristo. Oramos por todos aquellos que viven vidas dobles y que tienen cosas ocultas, para que puedan salir a la luz delante de ti y pedirte perdón, porque tarde o temprano todas esas cosas saldrán a la luz. Y tristemente, si salen al final de los tiempos, porque ya no habrá oportunidad para el arrepentimiento. Hoy es el día del arrepentimiento. Hoy es el día en que puedes salir a la luz. Hoy es el día en que puedes salir de la hipocresía y vivir una vida real en Cristo. Te invito para que lo hagas. Y también te invito a ti, que tienes el Espíritu Santo, que cada día lo cultives y seas más lleno de esa presencia. Gracias, Señor, por tu palabra esta noche. Bendecimos la iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Nos estaremos escuchando con la ayuda de Dios el próximo domingo. Una feliz noche, que descansen.